Hoy tenemos a uno de la casa, ya la carita será conocida por muchos, el padre Rafael Méndez Hernández, mejor conocido como Padre Felo. Bienvenido, Padre Felo. Gracias, Padre Jorge. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Te ves muy bien. Sí, lo que me da miedo es lo que pueda salir aquí, más de lo que yo te pueda preguntar, de lo que tú puedas decir de mí. Así que, Bueno, pero vamos a nada, me voy preparando. Que el Espíritu Santo nos ilumine. Si no sale en este programa, en otro. Vamos a ver cómo lo cuadramos. Padre Felo, gracias por estar aquí. En otro ambiente, ya no lo vemos celebrando la Eucaristía. En la misa televisada. Muy bien. Ahora, conocer un poquito todo eso que ha estado antes de llegar al altar. Siempre nos interesa y nos llama la atención. Y es bueno que lo conozcan nuestros fieles, porque a veces pues no saben de dónde venimos y es bueno conocer ese background. Y además, o sea, me da gracia porque cada vez que yo voy por la isla, ¿no? Independientemente si voy para Fajardo, para Ponce, para Cabo Rojo, mira el Padre Felo, y es porque conocen a uno a través de Teleoro. Y yo le digo, una vez estaba con dos tías mías, nos fuimos a Fajardo, al malecón a comer. Yo estaba vestido de civil con mis tías. Y la gente mirándonos, y una de las tías mías decía, sí, él es Padre Felo. Y la otra decía, ay, yo no puedo con el artista. Los paraban en todos lados. Sí. Quiere decir que por lo menos ven y celebran la misa. Sí. Y aprovecho el cariño que a través de la isla le manifiestan a este servidor cuando uno va por ahí, por esos 78 municipios de Puerto Rico. Qué bien, qué lindo. Padre, natural de Camuy, ¿eres camuyano? Sí. Bueno, es una historia cómica, porque mis padres son del barrio Puertos de Camuy. Se casan, van a vivir en Chicago, yo nazco en Chicago, pero regreso a Puerto Rico a los 40 días de nacido. O sea, de Chicago tú no me preguntes nada, porque yo no sé un divino. De hecho, fui también bautizado en Santa María Dolorata, en Chicago. Tengo pendiente ese viajecito para allá. Entonces llegamos a Puerto Rico, vivimos 5 años en la Peña de Camuy, pero papi trabajaba en el Dorado Beach, en el Hotel Dorado Beach. ¿Y qué pasa? También papi tenía que estar viajando en PON y no existía el expreso. La número 2 había tramos que era solamente un carril y otro venir. Y aquello era un julepe para papi. Entonces decidieron los viejos míos, cuando yo tenía 5 años, mudarse para Vega Baja, específicamente las Parcelas Amadeo, parroquia San Martín de Porres, y ahí fue donde yo me crié. Y entonces hice desde primer grado en la escuela Segunda Unidad Pugnado Afuera hasta el 9º, y después el cuarto de la high la hice yo en la Lino Padrón Rivera, clase graduanda del 84. Saludos, clase. Ese año estaban casando mis padres. Así que yo no estaba todavía. Me voy a sentir más viejo. Búscame el bastón. Qué bien, Padre Felo. Son 4 varones en casa. Sí, somos ¿Tú eres 4 hermanos. El número 2. El número está ahí en el medio. ¿Y cómo era esa convivencia ahí en Amadeo, en Vega Baja? Bueno, mi hermano mayor, yo soy el segundo. Mi hermano mayor me lleva a mí 11 años y medio. Wow. Sí. Es una historia curiosa porque papi, cuando mis padres se casan, se van a vivir a Estados Unidos, nace mi hermano mayor, pero a mami le daba demasiadas nostalgias Puerto Rico, porque allá no tenían ellos ningún familiar. Y el frío. Sí, el frío y toda esa cosa. Papi y mami se pelearon, mami se regresa a Puerto Rico, se divorcian. Y estuvieron 7 años y medio separados. En eso, un tío mío, hermano de papi, se casa con una tía mía, hermana de mami. Mis padres fueron los padrinos de boda. ¿Divorciados? Sí, divorciados, los padrinos de boda y todas esas cosas. Y se reconciliaron. Además estaba mi hermano mayor de por medio. Se van a vivir juntos de nuevo para Chicago, y entonces en Chicago nazco yo. Cuando me bautizan, papi y mami no se habían casado de nuevo. Entonces mami seguía comulgando, y con razón, pues decía, ella no creía en el divorcio. Y el sacerdote le dice a ella, hija mía, cásate por el juez, porque para que tus hijos tú tengas y tu nene tenga derecho. Cuando se regresan definitivamente a Puerto Rico, yo tenía 40 días de nacido, se casan en Camuy.
Entonces, si yo voy a buscar el certificado de matrimonio religioso, voy a la parroquia de San José y ellos se casaron en el 53. Okay. Si quiero el civil, tengo que ir al registro demográfico y aparecen casados en el 68. Yo nací en el 66. Yeah. Así que yo nací entre dentro y fuera del matrimonio. Ustedes saquen la cuenta. Y después vinieron los otros dos hermanos míos, así que tengo mi hermano mayor que me lleva 11 años y medio y nosotros tres que somos uno detrás de otro como escalerita. Corridito. ¿Cuáles eran las maldades que tú hacías en tu infancia y adolescencia? Yo era un santo. yo era de los que tiraba la piedra y escondía la mano. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te atraía en ese tiempo? ¿Cuál era tu hobby? Cuando yo era niño, yo lo que quería hacer era zoólogo. Sí, yo no quería ser veterinario, yo quería ser zoólogo. Darle de comer en el zoológico. Sí, cuanto programa de animales había por televisión, yo no me los perdía. Ajá. Yo no me perdía ni un solo programa de animales. Y entonces yo era en casa el que se encargaba de los animales, me encargaba de los perros, me encargaba de las gallinas, crecí en eso y yo estaba mentalizado en que quería ser zoólogo. Pero me gustaba la iglesia también y me gustaba ir a la iglesia. Entonces, una vez estando no vamos a hacer la comparación de los animalitos de zoológico. No, o sea, las cosas... yo me acuerdo... ¿Cuál era el animalito favorito tuyo de zoológico? Bueno, siempre me han gustado las gallinas. Pero es que eso es de granja, eso no es de zoológico. Sí, pero no, en el zoológico también había la granjita de las gallinas. Pero acuérdate que el zoológico tú ibas 1 o 2 veces en tu vida, mientras que las gallinas tú las tenías todo el tiempo. Tú bregabas con gallinas, guineas, gansos, pavos, todo el tiempo. Y eso era lo que... con lo que yo bregaba. Me acuerdo cuando yo chiquito, por la mañana antes de irme a la escuela, iba yo a echarle maíz a las gallinas y después me iba a la escuela. Entonces, cuando regresaba de la escuela, era echarle agua a las gallinas y recoger los huevos que habían puesto ese día. Todavía lo hago. Mira. Así que estaba ya mentalizado ser zoólogo. Pero cuando yo tenía 4 o 5 años por ahí, era un Viernes Santo. Y entonces en aquellos tiempos la programación de Viernes Santo era totalmente religiosa, ni anuncios habían. Entonces yo quería ver muñequitos y no aparecían los muñequitos y yo estaba enojado porque yo quería ver los muñequitos y no aparecían los muñequitos. Y en ese momento ya llegó por la noche e iban a dar la película El Mártir del Calvario. Esa es una película viejísima sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que está en blanco y negro. Si tú tenías 5 años, tiene que ser viejísima la película. Ya era vieja cuando dieron esa película y cuando la vi. Entonces ella aprovecha, mami, me sienta en la falda, mi hermano mayor estaba al lado, comienzan a dar la película. Veo la película, mamá me dice Cristo era bueno, pero los malos lo mataron, pero después resucitó. Y entonces ese fue mi primer encuentro con Jesús. Ahí fue mi primer encuentro con Jesús y sin yo saberlo, ustedes saben que como yo lo he dicho muchas veces en misa, y tú lo sabes también como yo, cada vez que Jesucristo sale a tu encuentro, te sale con una palabrita que te cambia los muñequitos, una palabrita que te cambia la vida, una palabrita que te rompe los esquemas. Y es la palabra sígueme. La palabra que a todo cristiano Jesucristo, con la cual a todo cristiano Jesucristo le viene. Y inconscientemente escuché esa palabrita, porque después toda mi vida en la parroquia San Martín de Porres, en Parcelas Amadeo, desde chiquito viví una vida de iglesia activamente. Participé en un grupo de jóvenes que en aquel tiempo se llamaba JUCAMI, Juventud Católica Misionera. Y después me hice catequista. Me acuerdo que la encargada de catequesis de la diócesis de Arecibo era Sor Blanca Lacambra. Saludos a Sor Blanca. Y un día, estando en el grupo de jóvenes, vinieron los seminaristas espiritanos, porque la parroquia nuestra tenía un seminarista de la Congregación del Espíritu Santo, Joaquín Maldonado,
que había sido de ese grupo de jóvenes, y nos vinieron a dar una charla vocacional. Pero ya previo a eso ya me estaba planteando el sacerdocio. Porque... ¿Qué te llamaba la atención particularmente? La belleza de la liturgia, lo sagrado de la liturgia, lo misterioso de la liturgia. Era algo que me llamaba la atención. ¿Tenías qué edad? Ya para Yo tenía, ya desde los 13 años ya estaba yo con esas inquietudes. Una vez en Puertos, acompañé a mi abuela a Sistamatos a la capilla del Sagrado Corazón y participé y leí una lectura. Cuando llegamos a la casa sale mamacita y me dice, Felo, ¿por qué tú no te haces sacerdote? Hice así. Pero empecé a decirle a mamá, no mamá, porque a mí me gustan las muchachas. Pero cada vez que iba a visitar a mamacita, mamacita estaba con el sonsonete, Felito, ¿por qué no te haces cura? Mamá, porque las mujeres, porque a mí me gustan sobre todo las rubias. Después me descubrí que me gustan más las de pelo negro y ojos claros a lo Linda Carter. Quiere, Felito, que las mujeres son la perdición del mundo. Mamá, tú no digas eso porque tú eres mujer. En otras más, Felito, las mujeres son la perdición del mundo. Mamá, la Virgen María era mujer y trajo la salvación. Pero sigue. Y tanto da la gota en la piedra que hace el boquete. Y hace el boquete, entonces ya con esas inquietudes viene Joaquín y los espiritanos a darnos la charla vocacional y ahí quedé. En aquel momento tenía 15 años. Y entonces, durante el tiempo que estuve en la escuela superior, pues seguí yendo a retiros vocacionales, fui con los padres del Espíritu Santo, fui con los padres paules, pero el lugar que me impactó, el lugar que me enamoró, el lugar donde yo sentí algo especial que no quería irme de ahí, fue en el seminario de Jesús Maestro de la diócesis de Arecibo, nuestro querido seminario, en el centro Monseñor Méndez. En aquel momento el padre Josian era rector del seminario. Así que allí estuve yo tenía 16 años, estaba en tercer año, era noviembre, nunca me voy a olvidar, una charla vocacional, un retiro vocacional de 3 días, y después no me quería ir de allí. Me quería quedar allí, de allí no me quería ir, y cada vez que había un retiro vocacional, siempre iba, hasta que eventualmente entré. ¿Qué te llamó la atención en ese retiro? ¿Qué fue lo que marcó que dijo, este es un imán para mí? Lo primero que me llamó la atención, se van a reír, pero recuérdense que uno era un muchacho de escuela superior. ¿La comida? Sí, no, la comida no, mami cocinaba mejor que la cocinera de Jesús Maestro. Un muchacho de escuela superior que era impresionable. Lo primero que me llamó la atención fue que ese viernes por la noche, cuando celebramos la misa, Padre Josian la cantó. Era la primera vez que yo escuchaba una misa cantada y Josian tiene tremenda voz. Cuando yo escuché eso, quedé así, quedé impactado. Y por la belleza con que tanto él como los seminaristas de aquel entonces prepararon esa liturgia. Después el seguir conociendo compañeros de los muchachos que hacíamos juntos el retiro y algo especial, algo en la atmósfera. Ahí fue la primera vez también cuando yo compartí con un obispo que era Monseñor Miguel Rodríguez. Me acuerdo que Monseñor Miguel Rodríguez se apareció. Monseñor Miguel Rodríguez nos dio una charla vocacional y pues todas esas cosas y algo que yo no sé qué fueron los que me imagino que ese yo no sé qué también tú lo has sentido, fue lo que hicieron sentirme que ese era mi lugar. Y una vez que yo termino la escuela superior... ¿Había un seguimiento? Sí, había los talleres vocacionales. Qué interesante que el 4 de mayo del 1984
ese fin de semana había Taller vocacional. había un retiro vocacional. El viernes era del 4 al 6 de mayo del 1984. ¿Y por qué me acuerdo exactamente de esa fecha? Porque ese viernes mamacita murió. Ese viernes mamacita murió. Yo no fui a Jesús Maestro, sino que me fui para Camuy a estar con la familia con las cuestiones de la muerte de mamá. A mamá la enterraron un sábado, fue de un día para otro. Y después que enterraron a mamá, yo dije, me quiero ir para Jesús Maestro, quiero terminar el taller. Fíjate cuán fuerte era ese deseo. Wow. Y fui para allá y al final, pues, José me aceptó en el seminario. Qué bien. Y entonces, pues ya el resto es historia. O sea, Bueno. si entré al seminario... Entraste en agosto del 84. No, entré más tarde, entré en enero del 85, porque después que José me había aceptado, en eso hubo un cambio de rector. Ya. Vino Miguel Mercado, el padre Miguel Mercado. Padre Miguel Mercado me quería conocer un poco más y por eso estuve fuera un semestre. Pero yo sí empecé a estudiar en la Católica de Arecibo para adelantar. Y entonces después en enero entré a Jesús Maestro, ya el resto. ¿Tuviste un par de años ahí, 3 años? En Jesús Maestro estuve 3 semestres. 3 semestres. 3 semestres, porque después, al término del segundo año, a los seminaristas nos mandaban A Florida, al seminario San John Vianney de la Arquidiócesis de Miami. Entonces allí fuimos el grupito, estábamos Aníbal Morales y yo. ¿Cuántos fueron contigo ese año? El que hoy es el padre Jorge Rivera Maldonado de los Carmelitas, éramos como 5. Éramos como 5. De los 5, pues Jorge y yo somos los únicos que estamos en el ministerio, pero me acuerdo que los 5 llegamos, como no sabíamos, llegamos al aeropuerto vestidos con traje, porque decíamos traje negro, pero con corbata, no era con cuello clerical. Sí. Y allí llegamos al seminario. Esa formalidad. Sí, con esa formalidad. Y entonces cuando llegamos, todo el mundo estaba en pantalones cortos, en chancletas, en camisetas, y nosotros esto con traje negro. Sí, eso fue en agosto del 86. Y ahí tuvimos 2 años en Jesús Maestro, en San John María Vianney. Y cuando nos graduamos de del bachillerato, pues ahí entonces nos fuimos a hacer la maestría de teología en el seminario San Vicente de Paúl de Boynton Beach. Ahí ya era un seminario mucho más grande también. Sí, era un seminario más grande, porque mientras que el seminario San John Vianney era propiedad de la Arquidiócesis de Miami, el San Vicente de Paúl era propiedad de todos los obispos de la Florida. Un seminario regional como el que tenemos nosotros en Ponce. ¿Cuánta era la matrícula ahí? Éramos más de 100 seminaristas. Wow. Éramos más de 100 seminaristas. De distintos diócesis de Florida. Sí, la más que tenía era Miami, que tenía como alrededor de 20. Nosotros los arecibeños en total éramos alrededor de 9. 9 en los 4 años de teología, que abarcaban desde el primer teología hasta el diaconado. Y después otras diócesis, Naples, Venice, San Agustín, las diócesis Orlando, las diócesis de Miami. ¿Hubo algún la Florida. algún choque cultural entre los boricuas y los de la Florida? ¿Se distinguían ahí o se compenetraban bien? Es que nosotros, o sea, es que los boricuas llegábamos y rápido nos mezclábamos y hacíamos una juntilla con los cubanos. Y entonces cada vez que nosotros nos tocaba la liturgia, pues le metíamos lo caribeño en la liturgia. Pero había, y entonces entre los seminaristas norteamericanos siempre había su puñadito racista. Lamentablemente eso existe dentro de la iglesia, hay que condenarlo, pero la mayoría de los seminaristas norteamericanos, estadounidenses, les encantaba, y algunos se
propusieron aprender español y aprendieron español y se juntaban con nosotros y tú veías a estos estadounidenses con güiros, con maracas y con congas. Inculturizaron. Sí, aquello fue una experiencia hermosísima. Cada vez que me acuerdo del San Vicente de Paúl me acuerdo con mucho cariño. Sí, que fue enriquecimiento de Sí. parte y parte, Sí, fue un ¿no? Y que enriquecimiento después cultural. aprender el inglés. Y no solamente eso, es que en Puerto Rico, por ser nosotros una isla, a veces creemos que la única expresión de catolicidad es la nuestra. Cuando tú vas y tú te enfrentas a otras culturas, como es la norteamericana, y entonces las misas en inglés, la música litúrgica que ellos utilizan, la forma de ser de iglesias de ellos, que es distinta de nosotros, pues al principio fue un choque porque tú no esperabas eso. Pero luego, cuando tú del choque pasas a la aceptación y de la aceptación pasas vamos a utilizar esta palabrita, empoderamiento, te apoderas de eso, apoderamiento, y lo haces tuyo también. Y eso te ayuda después como sacerdote, tanto en Puerto Rico y aquí mismo en Puerto Rico, tener esa mirada amplia que nosotros necesitamos tener. Claro, claro. Ahí, estando en ese seminario, pues siempre hay cambios. Viene cambio de obispo en la diócesis, así me imagino que como pues tuviste que pasar por aquella experiencia entre el padre José y el padre Mercado, pues aquí también igual crea un poquito de inestabilidad y demás, y entiendo que ahí tomas la decisión de trasladarte a Filadelfia. Sí, yo tengo, y de hecho esto lo compartí en las misas de Teleoro, yo tuve un tío que era diácono permanente en la arquidiócesis de Filadelfia. El diácono José Manuel Méndez Ramírez y su esposa Luz Aurora Candelaria. Como yo tenía ese tío diácono y además yo tenía la curiosidad de ver nieve porque nunca en mi vida había visto nieve, tenía yo 20 y pico de años y nunca había visto nieve, pues unas navidades le dije a mami, llamé a mami y le dije, mira mami, estas navidades en vez de irme para Puerto Rico, me voy para Filadelfia porque quiero compartir con Cheito y además quiero ver la nieve. Y entonces, está bien, vete, lárgate. Entonces cuando vino el receso de Navidad, me fui con un compañero del seminario, Dean Thompson. Nos fuimos para Filadelfia a pasear. Y entonces cuando yo me enfrento con la realidad de que habían 150,000 puertorriqueños en Filadelfia y no habían sacerdotes puertorriqueños en aquel entonces, eso pues me tocó. Entonces, cuando yo participo de las misas y de las misas en español, tú tenías estos sacerdotes estadounidenses que hacían lo que podían. Sí, hacían lo que podían, pero muchos de ellos eran un amor. Uno de ellos, quien tengo como padrino de orden, es ahora obispo auxiliar emérito de Filadelfia, Monseñor Edward Delleman. Tú veías el esfuerzo de los norteamericanos en aprender español y compartir con nosotros. Eso me tocó. Regresé con esa inquietud al seminario de Miami. En eso vino el cambio de obispo de Monseñor Miguel Rodríguez a Monseñor Iñaki Mayona. Y yo entendí que Dios me quería en Filadelfia. Hablé con mi tío y me cambié de diócesis, me cambié de Arecibo a Filadelfia. Llego a Filadelfia en mi tercer año de teología, ya yo había hecho la maestría de artes en teología en el San Vicente de Paúl. Y entonces voy al seminario San Carlos Borromeo de Filadelfia y allí pues termino yo mi formación, me ordenan diácono. El cardenal Bevilacqua me ordena sacerdote el 21 de mayo del 1994. Trabajé 5 años de sacerdote en Filadelfia
y después pues me regresé a Puerto Rico. Regresas a Puerto Rico en 99. En el 99. Por ahí, sí, sí. Fue curioso que en el mismo tiempo que Monseñor Roberto González comenzaba como obispo de Arecibo, de Arzobispo de San Juan, yo regresaba. Pero tú vas a Arecibo. Sí, voy a Arecibo. Vas a la diócesis de Arecibo. Sí, voy a la diócesis de Arecibo. Ahí, y trabajo 5 años en la diócesis de Arecibo. 5 años en la diócesis de Arecibo, entre el 99 y 2004. 2004. Sí. Ahí es que nos conocemos nosotros. Él era un muchachito, era un nene, tenía mucho pelo. Para los que no me creen que yo tenía, la gente no me cree que yo tenía tanto pelo. Sí, tenía mucho pelo, una hermana preciosa, ahí donde él tiene una hermana que es más linda bellísima. Que yo, claro que sí. Sí, y Jordan, Jordan era bebito, sí. Jordan nació en el 92, así tendría 5 añitos. Sí. Qué bien. Ahí llegas a asignación de vicario de vicario en Atillo con padre Fernando Morel. Todavía me acuerdo, esa fue la primera vez que viví yo una Pascua juvenil. Una Pascua juvenil y que fue en Atillo, aquella en la cancha del colegio. No, esa fue la cancha del municipio. Ah, en la Pancho Padilla, sí, en la Pancho de Ida. Sí, esa fue ahí, aquello fue... Wow, sí, es verdad. Sí, aquello fue... apoteósico. Sí, pasaron tantas cosas que uno tenía que decir, no, obviamente Dios está obrando aquí. Y Dios está obrando con esos jóvenes. Y éramos como 100 y pico de jóvenes. Sí, esa fue la primera que viví una Pascua juvenil. Padre.